Bueno, entonces, como estábamos hablando de Frank, en su teoría de la búsqueda eh, eh, del sentido de la vida, entonces él observó que en algunos prisioneros encontraban un sentido incluso en el sufrimiento, mientras que otros se rendían, ¿no? A ver si nos imaginamos al estar en su situación y el ver cómo agarraban, metían a las cámaras de gas, cómo los trataban, sin ir lejos. ¿Han visto la película La vida es bella? Sí, Lisa. El niño de la pijama, algo así se llama, ¿no? La otra película. Y ahí nos vamos dando cuenta cómo sufrían estas personas al ser maltratados, ¿no? Por ellos. Entonces, ay, perdón, perdón. Entonces, ellos tenían un motivo, algunos, no todos, como dice en su obra Víctor Frank, que algunos veían las estrellas y se acordaban de sus esposas y pensaban si ellas estaban vivas y trataban de sobrevivir a todo lo que este maltrato que ellos tenían. No les daban alimento, los maltrataban, los mataban, los metían, pero algunos de ellos se rendían por el dolor, el hambre y la situación, pero otros buscaban, le daban el sentido a la vida, ¿no? Como en el caso de La vida es bella, ¿no? Como este señor manejaba y hacía que su hijo entienda que como si fuera un juego, ¿no? Entonces, esa es ver la adversidad no como algo trágico, sino como algo de, tal vez como una esperanza o algo mejor, o ser resilientes a esta adversidad, a pesar de que en esa época era muy difícil para ellos, ¿no? Entonces, eh, es en ese contexto que Víctor Frank va escribiendo su libro, ¿no? Viviendo en esta época. Otro principio es también la voluntad de sentido, el deseo de encontrar un propósito a la vida. ¿Qué propósito tenemos ante la vida? ¿Qué motivación tenemos ante la vida? ¿Sí? Argumenta Frank que la frustración existencial ocurre cuando no se encuentra el sentido. Y en eso a veces no le damos sentido a nuestra vida en algunos casos, ¿no? Y eso puede llegar a que tengamos un vacío, nos sintamos solos y podamos llegar a tener vacíos existenciales. Entonces, esto nos quita la voluntad de sentido, la voluntad a la vida, la voluntad o la motivación hacia el futuro. En el sentido de la vida, eh, este sentido no es universal, es único para cada persona y para cada situación. Entonces, cada persona, dice, es individual, cada persona piensa diferente a los demás, no todos somos iguales, ¿no? Y esto hace que cada persona al sentirse como está o ser motivado hacia lo que uno quiere ser, hacia la vida, va buscando pues una acción significativa de logro o contribución personal, ¿no? He logrado hacer esto, yo pues me felicito, yo lo hago por mí. No hago que los demás vean en mí, sino por mi satisfacción propia. La experiencia del amor, las relaciones humanas o la belleza.
y la actitud ante el sufrimiento, enfrentarse al dolor con dignidad y encontrar un propósito incluso en la adversidad, ¿no? Entonces, si yo veo las cosas que no me están saliendo mal y tengo que buscar y tomar resolución de estos problemas yo, pero tengo que ver también que estas adversidades que me pasan son nuevos aprendizajes y le dan sentido también a mi vida, ¿no? A, a veces las adversidades nos hacen más resilientes, ¿no? Entonces, la experiencia de Víctor Frank en los campos de concentración, pasó 3 años en el campo de concentración con los nazis, incluido con Auschwitz y Dachau. En estas experiencias le enseñaron que incluso en las condiciones más extremas la persona puede encontrarle un propósito a la vida. ¿No? En las condiciones más deplorables, podemos encontrar el sentido a la vida. Observó que quienes lograban encontrar el sentido, por ejemplo, esperar en reencontrarse con sus seres queridos en este campo y cumplir una tarea pendiente, era más probable de poder sobrevivir porque tenían una esperanza con el futuro, tenían una esperanza de reencontrar a sus hijos, a sus esposas, a sus familias que estos los han separado. Entonces, siempre tenemos que tener, según Frank, siempre hay un propósito en la vida y en nuestros pacientes tenemos que mostrarles ese propósito. ¿Qué propósito? Y si no lo tienen, pues ayudarlos a tener un objetivo en su vida. Ahora, a modo de descansito, ¿qué propósito tienen ustedes en su vida al escuchar estas teorías, al escuchar todo lo que está relacionado al humanismo? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su objetivo? Hola, buenas María, noches. ¿Se me María, escucha? ¿cómo estás? Sí, se te escucha. Ah, ya. Yo creo que por la carrera que he elegido es poder ayudar a las personas Excelente, sí, excelente. en la, eso. Muy bien, excelente. ¿Qué más? Jairi, Tricia, Adriana, Armando, Adrián, Isabel, Daniel. ¿Cuáles son sus objetivos? Dice, Buenas buenas noches, noches. Lince. Yo me voy más por el lado del que dijo María René, ¿no? Pero de mí creo que más es el hecho de poder ayudar a niños. Creo que mi población de mí va a ser niños. Ah, qué lindo, Jairi. Sí, ¿alguien más estaba hablando? Sí, yo le hice, buenas noches. Mónica, buenas noches. Sí, bueno, yo como objetivo tengo terminar en la carrera y formarme en psicólogo forense, porque yo me voy más por el lado clínico, forense. Entonces, este, Excelente, trabajar como en la cárcel, ese es mi objetivo, en realidad. qué valiente. Muy bien. Ay, Daniel estaba hablando, disculpe. No, eso también en un principio terminar la carrera. Excelente. Sí, es así, ¿no? Tenemos, ahora nuestra meta corta es la carrera, después va a ser especializarse, buscar un trabajo, ¿no? Y siempre tenemos una meta y eso es lo que nos motiva a seguir adelante. Pero no solo es esa meta, ¿no? También tenemos las metas familiares, algunos tendrán una meta de poder formar una familia, hijos, otros tendrán otras metas de poder salir del país, hacer un posgrado, ¿no?
Y cada uno tiene una meta, entonces eso es lo que le da, según Víctor Frank, eso es lo que le da el sentido a nuestra vida, tener la meta. Y bueno, a pesar de que uno puede tener adversidades, trabas, lograr esto, ¿no? Y eso es lo que también tenemos que hacer ver a nosotros, a nuestros pacientes, cuando van con esa depresión, con eso de que estoy solo y no sé qué voy a hacer y con esos problemas existenciales, un poco mostrarles esta forma de poder buscar objetivos en la vida, ¿no? Muy bien. ¿Hasta ahí Sí, hay alguna pregunta? no, no. Hay un psicólogo, bueno, psicoanalista en realidad, Gabriel Rolón, es argentino, que habla de la necesidad de tener objetivos y metas porque si no, lo que se ve más allá de eso es la muerte, digamos, que es la única certeza que tenemos de que nos vamos a morir. Y si no tenemos ningún objetivo, nos podemos morir en cualquier momento. Y por ahí a la gente grande, el tener objetivos a 5 o 10 años es lo que lo puede llegar a mantener con vida esos 5 o 10 años, digamos, para poder cumplir esas metas y no estar esperando a que se termine la vida y nada más. Exacto, muchas gracias, Daniel, ¿verdad? Y es eso, ¿no? Porque son nuestras metas las que nos hacen lograr, ¿no? Yo tengo la meta de pasar el examen, tengo la meta de ser profesional, entonces yo me motivo y estudio, me doy la fuerza, me doy el tiempo, me doy, ¿no? Todos los recursos para poder hacer eso. Y como dice Daniel, eso es lo que nos mantiene vivos, porque si no, entramos en una crisis existencial, llegamos a tener una ansiedad, una depresión, y bueno, ¿qué hace? ¿Qué hace la ansiedad y depresión? A veces nos apaga, es como que cuando una velita va encendida y se va apagando poco a poco, ¿no? Y eso es lo que hace el no tener metas. Muy bien, ¿alguien más quiere aportar o quiere preguntar? Entonces continuamos para ir terminando. Bueno, luego tenemos a otro personaje que es muy importante, este psicólogo, Rollo May. Fue un destacado psicólogo existencial estadounidense, conocido por integrar conceptos de psicología y filosofía en el existencialismo y su enfoque terapéutico, que es la visión de la experiencia humana. Él habla sobre los logros de la vida y promovió una comprensión más profunda del individuo como un ser que busca el significado y enfrenta la ansiedad inherente y la libertad y la responsabilidad. Este psicólogo existencial, él habla de que la psicología se basa en los principios de la filosofía existencial y explora temas de lo que es, de cómo es la libertad, la responsabilidad y como decía un poco Daniel, la ansiedad que nos lleva a la muerte, si el significado de la vida no está clara, no tenemos este sentido. Según May, la existencia humana está marcada por tensiones y paradojas. Por un lado, estamos buscando la libertad y por el otro, la autenticidad. Entonces, tenemos que ser responsables de esto para conllevar una autenticidad y libertad donde nosotros podemos ser los líderes y tomar nuestra propia decisión, ¿no? Él creía que la experiencia humana es fundamental y como la ansiedad y el amor, la libertad y la muerte son esencias para comprender la existencia y la salud psicológica. Entonces, para él,
el amor, la libertad, son parte de lo que es la salud psicológica. Mientras nosotros no tengamos esta salud psicológica, podemos llegar a lo que es la muerte, porque es el final de la vida, ¿no? El no darle el sentido a eso. Entonces, cuando hablamos de ansiedad y autenticidad, estamos hablando, según May, estamos hablando de que las respuestas inevitables a los desafíos de la libertad y la responsabilidad no es necesaria negativamente y puede ser una oportunidad para el crecimiento personal. Además, es importante el vivir de manera auténtica, aceptando los propios, o sea, las propias vulnerabilidades y tomando decisiones conscientes. En la toma de decisiones es es muy importante para nuestra vida porque ahí le estamos dando el sentido, ¿sí? Y la responsabilidad a nuestra propia vida. Somos responsables de nuestra vida. Entonces, en la teoría de la personalidad propuso que los individuos deben enfrentar las tensiones entre los deseos y los límites de la realidad. Él introduce conceptos como la voluntad creativa. Esta creatividad o la voluntad creativa nos da una fuerza que nos permite a las personas tomar decisiones adecuadas, significativas, para superar todas las dificultades y superar las alienaciones que nos da la vida, ¿no? En este. Otro autor importante, destacado, y fue psicoanalista, pero también habló sobre lo que es la psicología humanista, es conocido como el Eric Fromm, que es psicoanalista. Él dentro de las ideas del marxismo y la sociología y el existencialismo, desarrolla una perspectiva única sobre lo que es la naturaleza humana y la dinámica de las relaciones. Dentro de lo que es la naturaleza humana, él nos habla sobre que el ser humano es una especie única y su capacidad para ser consciente de sí mismo y de su existencia es la conciencia. En esta conciencia podemos generar conflictos básicos sobre nuestra existencia o buscar la libertad o las necesidades de pertenencia de acuerdo a lo que nosotros estamos logrando o las metas que nos estamos trazando. Él propuso que la lucha por el equilibrio entre esta necesidad y la fuente central, que es la ansiedad, y el desarrollo personal. Entonces, al ser esta necesidad una fuente central de nuestra ansiedad, porque nosotros queremos llegar a un desarrollo personal, nos ayuda a dar un equilibrio a esta lucha, ¿no? La libertad y el miedo a la libertad. En su obra El miedo a la libertad, Fromm analiza cómo la libertad puede ser tanto un don como una carga. ¿Se dan cuenta ¿no? Que la libertad puede ser un don, porque podemos hacer muchas cosas con nuestra libertad, pero también podemos cometer muchos errores con nuestra libertad, ¿no? Confundir nuestra libertad tal vez con un libertinaje, cometer errores, pero eso a la larga pues nos trae una carga, ¿no? Él sostuvo que aunque la persona desea ser libre, muchas veces teme la responsabilidad y conlleva a que esto puede llevarle a renunciar a la libertad a través de mecanismos como la conformidad, la sumisión, ¿sí? Y ser en algunos casos líderes autoritarios. Entonces,
Por eso que él habla del miedo a la libertad, porque muchas veces por nuestra libertad podemos cometer errores o al tener esta libertad, pues ser muy conformistas, ¿no? O sumisos. Modos de existencia, el tener y el ser. Fromm describe estas formas de vida del modo tener que está centrado en la posición de los bienes materiales y el control genera una alienación y una existencia superficial, ¿no? ¿Qué es tener? Nosotros muchas veces hacemos las cosas o cumplimos con las cosas por este mismo hecho de tener, ¿no? Y no por el ser. El modo ser está enfocado en el desarrollo personal, en el crecimiento, en la creatividad, en las relaciones auténticas, lo cual significa que tengamos una vida plena y significativa, ¿no? El modo tener conlleva a la existencia superficial y el modo ser a una vida significativa. La psicología humanista, según Fromm, considera que el ser humano, como intrínsecamente es capaz de amar, crear y desarrollarse en libertad, su enfoque se centró en ayudar a las personas a alcanzar un potencial, superar las influencias negativas de la sociedad. Definió la biofilia como el amor a la vida y todo lo que crece. Entonces, al tener este concepto representa el interés activo de fomentar la vida y desarrollar o tener un desarrollo personal, en oposición a las tendencias destructivas o narcisistas, ¿no? Centradas en la persona y nada. La explicación del humanismo en la psicoterapia, esta teoría nos ha influenciado mucho en enfoques centrados en el cliente, como decíamos, en la experiencia del cliente, en la toma de decisiones, ¿sí? También nos ayuda mucho en lo que es la terapia gestáltica y la logoterapia. Dentro de la educación, el humanismo nos inspira como métodos de enseñanza centrados en el estudiante, donde vamos a valorar su potencial individual. ¿Cuál es su potencial de este individuo para yo poder, a través de su potencialidad, mejorar estas debilidades? Por ejemplo, yo digo, tengo un niño que tiene una buena habilidad social, tiene una buena capacidad de memoria, ¿no? Pero este niño tiene dificultades en la lectura, en la lectura de comprensión, ¿no? Entonces, ¿yo cómo voy a trabajar? Voy a trabajar en sus potencialidades de este niño para fortalecer estas debilidades. Entonces, voy a trabajar en que cuando el niño vaya haciendo su lectura, lea en voz alta, lea a sus compañeros porque tiene buenas habilidades sociales. Al hacerles repetir 2 o 3 veces la misma lectura, el niño va a memorizar y comprender la lectura. Entonces, a través de esta terapia o este enfoque, voy a poder ayudar de acuerdo a sus potencialidades del niño, voy a ayudar a sus debilidades. Dentro de la psicología organizacional, favorecen el ambiente laboral donde los empleados se sientan valorados y puedan desarrollar sus talentos, ¿no? Es dentro de lo que es esta teoría humanista. Bueno, vamos a quedar en la teoría del aprendizaje de la Gestalt y eso lo vamos a ver el lunes, ¿sí? Porque tenemos que hacer nuestros casitos. ¿Les parece? ¿Hasta ahí quedamos? Sí, le dice. Excelente.
Lisa. Bueno, sí, Laurel, ¿han hecho el caso? ¿Cómo les fue con el caso? ¿Alguien quiere compartirnos para que vayamos practicando? Listen, yo le hice el caso, déjame que vean un segundito si es que puedo compartir, lo que pasa es que estoy desde el celular. Si no, nos los pasas y nosotros lo compartimos. Ya, Lisa, ahorita se los paso entonces. ¿Ya? Mm, Lo puse en el grupo. Ya. Entonces yo lo veo. Mm. ¿Es este el tuyo? Eh, sí, me parece, sí, Sí. ese. Excelente. Ya, a ver, ¿quieren que lo leamos el caso o vamos directamente a la solución? La resolución dice, Ya, Leer el caso, le dicen. Sí, leer el caso. ya, entonces vamos leyendo. ¿Quién lo quiere leer, por favor, el casito? Yo lo Yo lo puedo leer. leo, le dicen. Ya, gracias. Cualquiera de las dos. Ya. El caso dice Diego, un niño con parálisis cerebral espástica leve en un aula inclusiva. Datos generales. Diego tiene 10 años. Cursa quinto de primaria en una escuela regular que está implementando su primer año de políticas de educación inclusiva. Fue diagnosticado a los 2 años con parálisis cerebral espástica leve, lo que afecta principalmente su motricidad fina y su velocidad para escribir. Su coeficiente intelectual es promedio y tiene un buen nivel de comprensión verbal. Historia escolar y familiar. Diego se desplaza de manera independiente, aunque camina con cierta rigidez y se agota con facilidad en actividades físicas prolongadas. Presenta dificultades para escribir rápido, mantener la letra legible y completar tareas extensas dentro del tiempo asignado. Debido a ello, a veces no logra entregar los trabajos completos, lo que es interpretado por algunos docentes como falta de esfuerzo. A nivel comunicativo, Diego se expresa con claridad, tiene un vocabulario amplio y disfruta participar en conversaciones grupales. Sin embargo, evita levantar la mano en clase porque teme que se burlen de él, por su lentitud al copiar del pizarrón o
por realizar actividades manuales. En varias ocasiones manifestó sentirse el último en terminar todo. En casa, sus padres señalan que es un niño curioso, con una buena memoria, amante de la astronomía y los rompecabezas. Utiliza la tableta familiar para buscar información, ver documentales y resolver acertijos en línea. Le gusta ayudar a su hermana menor con sus tareas y disfruta explicarles temas de ciencias. A nivel emocional, Diego es sensible, colaborador y respetuoso. Sin embargo, su madre reporta que en los últimos meses ha mostrado frustración y episodios de llanto tras llegar de la escuela debido a que se siente que algunos compañeros no entienden por qué soy más lento. La familia está dispuesta a colaborar, pero desconocen qué estrategia solicitar formalmente a la escuela. Los docentes reconocen su potencial académico, pero manifiestan que no han recibido capacitación en ajustes razonables ni en métodos de evaluación flexibles para estudiantes con discapacidad motriz. Preguntas orientativas para análisis. ¿Qué barreras físicas, actitudinales y pedagógicas enfrenta Diego en el entorno escolar y cómo afectan su participación y autoestima? ¿Qué fortalezas cognitivas y socioemocionales presenta el niño que pueden aprovecharse en el proceso inclusivo? ¿Qué medidas de accesibilidad, adaptaciones curriculares y apoyos tecnológicos deberían implementarse para garantizar una educación inclusiva efectiva? Dale, Lauri. Gracias. Gracias, Laurita. Bueno, gracias Adriana. Entonces, aquí tenemos la lectura y comprensión del caso, la identificación del caso, que es un caso de un estudiante de 10 años con parálisis cerebral espástica leve, lo cual significa que él tiene rigidez en los músculos y no tiene tampoco buen control sobre dichos músculos, escolarizado en quinto de primaria dentro de un aula inclusiva que recién inicia la implementación de políticas de educación inclusiva. Presenta buen nivel cognitivo, pero limitaciones motrices que afectan su velocidad de escritura y participación. Dentro de la clasificación del caso tenemos psicología educativa, educación inclusiva y necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad motriz. En la identificación del problema central tenemos la participación y el rendimiento académico de Diego se ven afectados por sus dificultades motrices. Lentitud al escribir, fatiga, motricidad fina limitada, lo que desencadena baja autoestima, miedo al ridículo, frustración y percepciones erróneas de los docentes. Confusión entre discapacidad motriz y falta de esfuerzo. Estas barreras limitan su inclusión plena a pesar de su potencial cognitivo. Entre las referencias teóricas que utilicé, podría bajar un poquito, gracias. Tomé en cuenta a Piaget, a Freud y la teoría de Vygotsky. Ya. Piaget tenemos al niño que está en estadio de operaciones concretas, que es entre los 7 y 12 años. El niño tiene 10. Diego se encuentra en un periodo caracterizado por la capacidad de razonamiento lógico aplicado en situaciones concretas, el desarrollo de habilidades para clasificar, seriación, conservación y pensamiento más organizado. Esto coincide plenamente con su buen nivel cognitivo y su interés por rompecabezas y por la ciencia. Ujú. En el de Freud tenemos la etapa de la latencia, que es entre los 6 y 12 años. En esta etapa predomina la sublimación de impulsos hacia aprendizajes sociales, escolares y actividades cognitivas. La interacción con pares y el reconocimiento social son elementos fundamentales para el equilibrio emocional y la burla o exclusión pueden impactar con su autoconcepto. Y tenemos después la teoría de Vygotsky, que es el enfoque sociocultural y la zona de desarrollo próximo, que tenemos el aprendizaje depende del apoyo social, el andamiaje y las herramientas culturales. Las dificultades motrices de Diego requieren mediación, apoyos externos y recursos tecnológicos, de modo que se pueda expresar y participar sin que la motricidad limite su acceso al aprendizaje. Él usa tableta, entonces este uso de la tableta es un recurso alineado con la teoría de Vygotsky, ya que funciona como una herramienta educativa. Excelente. Eh, Y aquí Después tal tenemos, vez podríamos, porque habla de la inclusión, ¿no? sí, Aquí tal vez podríamos hablar un poco de la ley, ¿no? sí, Ya. ay, no, De la no ley tomé en cuenta. 070, ¿no? Ahí está que el niño tiene que ser incluido a un entorno de un colegio normal. Claro,
Sí, sí, la voy a poner. La verdad que no la puse porque, bueno, como dije, ya está siendo incluido, pero sí, lo que sí, ahora que lo menciona, es que no mencionan en el caso que haya alguna adaptación Curricular. de la, más que ¿Perdón? curricular, de la infraestructura, porque Ah, él sí, porque también, él no tiene problemas de motrices, ¿no? claro, porque justamente menciona el tema de que no hay adaptación curricular porque los profesores no están capacitados para hacerlo, pero no nos menciona tampoco si el colegio está adaptado en tema de infraestructura para las necesidades del niño. Y Ah, eso también creo que está en la ley, ¿no? sí, sí, eso. Bien, lo Ya. eh, en el análisis de Ay, caso perdón, tenemos, lo moví. Ay, ¿dónde estamos? Ya, aquí y en está. la, Ahora bueno, en sí. los antecedentes tenemos un diagnóstico temprano de parálisis cerebral espástica leve. El niño presenta un buen nivel cognitivo y verbal, pero con una dificultad significativa en motricidad fina y velocidad de escritura. La escuela no tiene experiencia en educación inclusiva y los docentes no tienen la capacidad requerida para tratar con las modificaciones necesarias para brindar ayuda y ver un Ujú. avance. El niño demuestra una alta motivación para aprender, especialmente en ciencias, ya que investiga en su casa y le gusta ayudar a su hermana en su tarea. También presenta signos recientes de frustración y retraimiento social. La familia se muestra colaboradora, pero sin orientación técnica sobre adaptación. Ujú. Después, Exacto. en los factores, tenemos a los factores biológicos, que es la discapacidad motriz que afecta escritura, precisión y velocidad, la fatiga física durante actividades prolongadas. Entre los factores psicológicos, la capacidad cognitiva dentro del promedio, o sea, la buena memoria y la verbalización, la autoestima vulnerable por comparaciones y por presión académica. En factores emocionales tenemos frustración, el temor a la burla y la evitación de participación pública. Entre los factores sociales tenemos a los compañeros con escasa comprensión de la discapacidad, docentes sin formación en inclusión, falta de ajustes razonables en evaluación y enseñanza. Y en factores ambientales tenemos una escuela en transición hacia políticas inclusivas y falta de material y apoyo tecnológico. En la evaluación y diagnóstico, bueno, el niño diagnóstico obviamente ya tiene, ¿no? Entonces, lo que se vio fue más que todo, lo que yo vi fue para las cosas para evaluar y quizá mejorar en el colegio y en el apoyo para este niño. Ajá. Que, bueno, tenemos el nivel de motricidad fina y necesidades ergonómicas que él tiene que mejorar, autoestima académica y social igual, el clima de aula, interacciones con pares, competencias